Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros televidentes a la primera edición del programa La Iglesia Decide, hecho por Catedral de la Alabanza. El día de hoy nos acompaña el candidato por el pacto Contigo Chile Mejor, Nicolás Hurtado, candidato por la Alcaldía de la Florida. El día de hoy estaremos viendo múltiples temáticas como seguridad, salud, educación, pymes y vivienda y mucho más. Bienvenidos a La Iglesia Decide. Mi nombre es Raimundo Flores. Hace mucho tiempo que no hacíamos este programa. Estamos felices nuevamente de contar con ustedes. Estamos acá hoy para hablar de distintos temas con una persona muy importante. Hoy día nos acompaña también Constanza Fuente. ¿Cómo estás, Connie? Hola, todo muy bien, Ray. Gracias. Qué bueno. Hoy estamos con un invitado, como les dije, especial. Él está siendo candidato por la Florida hoy. Es del pacto Contigo Chile Mejor. Así que quisiéramos hablar un poquito de él. Él es cientista político, es magíster en instituciones y procesos políticos de la Universidad Católica de Chile. Fue dirigente del Consejo del Centro Estudiantil, de Ciencia Política, y también fue dirigente de la Junta de Vecinos 18F del Comité Ambiental Comunal y de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, ¿y tú, Raimundo? Bien. Aquí también, por supuesto. Tenemos algunas preguntas que hacerte. Estamos contentos de que estés acá. No esperábamos nosotros en este programa, siempre hemos hecho divulgación, pero esta vez queremos hacer un programa un poco más amplio, invitar a personas de distintos palos, de distintas formas de pensar, y quisiéramos partir con la primera pregunta. Y sabemos que fuiste dirigente vecinal, pero más allá de eso, ¿cuál es tu vínculo con la comuna? ¿Tú naciste en la comuna, estudiaste ahí o trabajaste ahí? ¿Cuál es el vínculo directo, el rol que ha tenido en la municipalidad, por ejemplo? Perfecto. Bueno, primero agradecerle a la Catedral de la Alabanza, ¿cierto?, por la invitación, a ustedes por el espacio, y también un poco lo que tú comentabas recién, el hecho de que se abra este lugar que además es hermoso. Yo no había tenido la posibilidad de conocerlo por dentro, para abrirse a temas políticos, a temas sociales, a temas comunitarios, y ir más allá quizás de lo que realizan acá domingo a domingo, que también obviamente cumple con esa característica, pero acá estamos hablando de un elemento que a veces se esquiva a veces, que es la política. Entonces me parece un tremendo aporte que lo realicen acá. Estuvimos el otro día en un debate también en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. O sea, qué bueno que los espacios se abran a convocarnos para hablar de esos temas. Así que primero, muy agradecido del espacio y de la oportunidad. Mi vínculo con la comuna, aproximadamente a los 12 años yo llego acá a la comuna de la Florida. Ahí llegué junto con mi madre y con su pareja de entonces a vivir acá a la Florida. No estudié en la Florida porque yo venía estudiando de otro colegio, ¿cierto?, que era de La Salle. Vengo de formación cristiana también. Durante toda mi vida estuve en el mismo colegio, de hecho nunca me moví de establecimiento. Y el motivo por el cual no me cambié de colegio fue porque dije, bueno, ya tengo mis amigos allá, ya tengo mi lógica, mi funcionamiento, entonces preferí no cambiarme. Y si bien pude haberme cambiado en La Salle, que estaba en la Florida, que se me presentó la oportunidad, había una diferencia porque ese era solamente de hombres y la verdad es que no me pareció en su momento, y terminé yendo viajes diarios y largos al colegio que estaba un poco más lejos, pero muy contento igual de la decisión. Luego de eso, viví en varias partes de la comuna, me moví durante distintos sectores y terminé luego estudiando en la Universidad Católica. Y luego de la Universidad Católica, cuando salí de Ciencia Política, mi percepción fue: tengo que ocupar estos conocimientos en algo práctico, algo que de alguna manera, no solamente para trabajar, sino que también, ¿por qué no?, algo voluntario, algo que me permita ejercerlo de una forma distinta. Y dije, bueno, la Junta de Vecinos me parece que es el mejor lugar para hacerlo. Me inscribí y empecé a ir a las asambleas, y de una cosa llevó a la otra y terminé siendo dirigente en la Junta de Vecinos. De ese paso terminé, como tú bien decías, en la Unión Comunal, después en el Comité Ambiental Comunal. Participé en instancias también medioambientales, como una defensa de Avenida La Florida, porque nosotros queríamos que se construyera un metro en ese lugar, que ahora de hecho viene un metro por Avenida La Florida, que es la línea 8, y entonces había un proyecto de autopista que iba a pasar por ahí. Y nosotros defendíamos ese lugar. Defendimos también el uso del Estadio Bicentenario, de los conciertos que generaban mucha molestia en la comunidad. Entonces, y eso poco a poco me fue llevando a participar en política, a estar más involucrado, y luego finalmente al proceso que tú ya planteabas, que fue la concejalía, por ejemplo, y luego a fines de ese proceso, el 2021, a mi primera elección como alcalde, que fue una elección muy compleja porque estábamos en plena pandemia. De hecho, la elección era en octubre del 2020 y terminó siendo en mayo del 2021 por la situación de pandemia.
y nos fue muy bien pese a todas las dificultades, porque nuestro mensaje es presencial, es cara a cara. Ahí habían mascarillas, habían volantes que la gente no siempre recibía por miedo al contagio, entonces nos costó mucho, pero logramos una muy buena votación con 43.000 votos aproximadamente y una segunda mayoría que nos tiene muy expectantes, muy esperanzados de lo que pueda suceder en esta elección que se avecina. Perfecto. Y en este sentido y en general también, ¿qué opinión tiene usted acerca de la gestión del actual alcalde, Rodolfo Carter? Y en ese sentido también, ¿cuál es el sello que usted quiere transmitirle a los vecinos y vecinas de la Florida como un sello diferenciador de usted como candidato? Perfecto. Mira, la gestión del alcalde Carter, a nuestro parecer, nosotros lo hemos definido así hace mucho tiempo, es de luces y sombras. Tiene elementos positivos y elementos negativos. Dentro de los elementos positivos uno puede destacar aspectos que han sido muy valorados por la comunidad, por la ciudadanía, como por ejemplo el médico a domicilio, como por ejemplo algunas políticas sociales como el vale de gas que llega a los domicilios. Algunas otras materias como de tema de ordenamiento de la ciudad, los escombros en lugares, en espacios públicos, como que hay ciertas materias que han funcionado y que de hecho nuestro planteamiento ha sido vamos a mantenerlos, vamos a mejorarlos, vamos a corregir los aspectos que quizás son en alguna medida corregibles. Después vamos a abordarlo, me imagino, cuando estemos viendo otros temas, pero ahí podemos hincar un poco más el diente, pero se puede mejorar algunos aspectos que ya queremos mantener. Pero a la vez tiene sombras, tiene lados que son un poco más negativos y ahí entra el tema inmobiliario. Lamentablemente tenemos muchas situaciones complejas en las cuales los edificios se han comido barrios completos, históricos, y quizás entrando en un tema no tan programático, pero que me parece que va más en lo valórico, que es un poco lo que sería un sello. Nuestra posición al menos es de una posición de una permanente escucha, una escucha activa de las comunidades, de una vinculación permanente, de no cerrar puertas, de no discriminar políticamente o territorialmente, no discriminar finalmente al que quizás me va a generar un ruido o un problema, y a nuestro parecer esa es otra de las sombras del alcalde Rodolfo Carter. El alcalde Rodolfo Carter, yo fui concejal, a nosotros nos maltrataba enormemente, había muchas muestras de mala educación, muchas muestras de falta de respeto, y nosotros al menos nunca hemos tenido esa posición. De hecho, como por suerte llegó no por suerte, pero en alguna medida la pandemia logró visibilizar lo que estaba ocurriendo en ese consejo, porque antes teníamos consejos presenciales que no eran visibilizados. La pandemia generó que empezamos a tener los consejos por Zoom, y yo mismo, porque la municipalidad no los publicaba, yo mismo empecé a grabar la pantalla de mi Zoom y los subía a mis redes sociales. Y ahí empezó a quedar registro de lo que pasaba en esos consejos, y el alcalde Carter tenía una actitud muy matonesca, muy de ataque hacia las otras personas que no pensaban lo mismo que él, y al menos nosotros tenemos una posición muy distinta. Para solamente dar un ejemplo, mi gestión históricamente en mi rol de dirigente ha sido estar en vinculación con gente que piensa distinto a mí. Yo cuando entré a la Junta de Vecinos, la presidenta era una persona de derecha, yo era una persona de izquierda, y trabajamos perfectamente porque la fiesta de los niños no se hacía con una posición ideológica, se hacía más bien con una posición del bienestar de la comunidad. Y lo mismo pasaba a nivel municipal. A diferencia del Congreso, a nuestro parecer, en el nivel municipal normalmente hay más puntos de unión que de desunión. O sea, el lomo de toro, el tema de seguridad, la situación del vale de gas, etcétera. No hay un problema ideológico. La gran mayoría de los votos, de hecho, de mi tiempo de concejal, el 85% fueron favorables a lo que el alcalde Rodolfo Carter presentaba. Entonces, hay un alto grado de unanimidad, pero hay ciertos aspectos en los cuales no sucede eso. Entonces, a nuestro parecer, está la posibilidad de construir junto con quienes piensan distinto. Y al menos así nosotros lo reflejamos en mi tiempo de concejal, pero también en mi vinculación con dirigencias que quizás algunos me decían, yo pensé que usted no me iba a recibir porque yo soy conocida tanto de este partido, y yo pensé que no me iba a recibir. El Negro Bueno, no sé si ustedes conocieron el Negro Bueno, que era una quinta de recreo histórica acá de la Florida original, 1956. Ese lugar era de gente de Renovación Nacional y nosotros nos jugamos todo por tratar de defender el lugar, porque nos parecía que lo que importaba ahí era el lugar patrimonial, más que la posición ideológica de las personas. Entonces, ese, a mi parecer, es un sello que nosotros buscamos desarrollar, que es el de ser una municipalidad abierta, humana, respetuosa, y que vincule a las comunidades, que sea participativo, que sea transparente y que sea evidentemente de manos abiertas frente a la gente, y que no sea un lugar que la gente se sienta como un lugar ajeno, oscuro, donde dice, chuta, aquí en verdad no me están respetando, no me están tratando bien. Claro. Ok, pasemos a educación. Perfecto. Según la encuesta CEP, el desafío más grande de la escuela es controlar la violencia. Hubo un caso en el Colegio San Cristóbal, no sé si usted lo supo, con respecto a un inspector que habría abusado de algunas alumnas. La pregunta es, ¿qué medida propone ante los casos de violencia y de acoso o de abuso que hay permanentemente en algunos establecimientos escolares? Sí, un poco
el sello que te planteaba previamente era el de la vinculación con las comunidades. Ahí nosotros creemos que ha habido un abandono por parte de la actual administración de las escuelas, de los proyectos educativos. La matrícula en la comuna de La Florida tiene solamente 12.000 niños en la educación municipal, niños y niñas. Y eso en una comuna que tiene más de 400.000 habitantes, claramente hay muchas personas que no están siendo partícipes de las escuelas municipales y lo que genera un problema financiero, presupuestario, etcétera, pero especialmente lo que vamos a conversar ahora en materia del proyecto educativo. O sea, no hay una dedicación, no hay una priorización, no hay un trabajo que uno pueda decir que se está poniendo dedicación, esfuerzo en sacar adelante las escuelas, salvo obviamente algunas que uno puede decir, sí, acá sí se está haciendo. El Colegio Bellavista, que es un lugar donde está centralizado, el Colegio Sol de Lilimani, donde hay un proyecto educativo más bien de carácter cultural y así, etcétera, etcétera. Entonces, ante eso, uno puede empezar a considerar de que ha existido un abandono y no han existido quizás las políticas de resguardo, las políticas en las cuales las comunidades educativas sean, por un lado, capacitadas, por otro lado, vinculadas con su comunidad, con su territorio, y eso ha generado las condicionantes en las cuales tenemos hoy día en casos de abuso, en casos de malos tratos. Recientemente una trabajadora, no voy a obviamente develar ni el nombre ni el establecimiento, pero me habló porque justamente está recibiendo malos tratos. Y ahí, por suerte, hoy día tenemos en la ley Carín, ¿cierto?, que desde el mes de agosto se habilita para poder tener mayores consideraciones en la defensa o el resguardo de ese trabajador o trabajadora. Entonces, lamentablemente tenemos una situación en la cual esto pasa regularmente, tanto a nivel de comunidades educativas de los trabajadores, pero especialmente a nivel de los jóvenes, de los niños, de las niñas. Entonces, ahí nuestra voluntad es en el poco tiempo que vamos a tener, porque también hay que decir que el año 2027 las escuelas municipales van a pasar a los servicios locales de educación pública. Entonces, al pasar a los SLEP, ya el municipio va a perder control respecto al proceso educativo y va a ser más bien un participante, y va a ser, en ese nivel de participante va a ser un coadyuvante, pero no va a ser un espacio en el cual vamos a poder tener una activa participación en lo que hoy día es el ser el sostenedor del establecimiento. Pero en el poco tiempo que vamos a estar en este proceso previo al traspaso a los SLEP, la idea es poder trabajar con las comunidades educativas, hacer todo tipo de capacitación, vincularnos también con otro tipo de espacios que creo que falta mucho, el tema de cultura, de deporte. Tenemos corporaciones completas que no se vinculan debidamente con los espacios educativos, y por cierto que también el trabajo con las y los apoderados, que ahí también tenemos un trabajo relevante que realizar, porque en definitiva una comunidad educativa que está disgregada, en la cual no está recibiendo capacitación en materias que son relevantes, que pueden ser lo que recién planteaba en términos de abuso, de acoso, de abuso sexual, o sea, de los temas más graves que puede tener un país y un establecimiento educacional, pero también en los otros, claramente no va a poder dar respuesta si no tiene los conocimientos, no tiene las herramientas, y sobre todo si es que agregamos de que hoy día, lamentablemente, la educación municipal termina siendo la educación de los sectores más vulnerables, y por lo tanto muchas veces son los que menos herramientas tienen para poder defenderse de materias de este tipo, de situaciones en las cuales a veces los estudiantes son dejados en los establecimientos más bien como una especie de guardería y no como un lugar donde debiera ser el espacio para poder recibir toda la capacitación, toda la educación, toda la formación, todo incluso el espacio más bien de carácter formativo en términos de valores que un colegio debiera proveer, más allá de si es confesional o no, pero en materia de poder de entregarle a ese joven la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Eso no corresponde, esto no sucede, y así claramente podríamos tener una mejor condición de prevención y de evitar este tipo de vejámenes y delitos, porque son simplemente situaciones aberrantes las que están sucediendo en algunas de las escuelas. Claro. Bueno, y candidatos, sabemos que la otra cara de la moneda también son los profesores, que no solamente en la Florida, sino que a lo largo de Chile y a través de los medios hemos visto cómo hay aspectos que han perjudicado a los profesores. Por ejemplo, la salud mental, los bajos salarios, las extensas jornadas laborales que han afectado en que hoy en día hay una crisis en la docencia y que, bueno, todo esto también lo vemos seguramente en la Florida. Entonces, ¿qué ideas propone usted para enfrentar la crisis docente que se vive al menos a nivel comunal? Sí, pero, bueno, primero acá, cuando yo era concejal, nos tocó un proceso bien oscuro de la gestión municipal en materia financiera de la Comudef. La Comudef estaba muy desfinanciada, salieron informes bastante contundentes de la Contraloría General de la República, en la cual se hablaba de cerca de 27.000 millones de pesos de déficit en la corporación. Esos déficits que, si bien uno puede decir que son espacios en los que abordaba tanto educación como salud, pero que afectan presupuestariamente solamente, tienen un impacto brutal, primero en el proyecto educativo, que es lo que mencionaba antes, pero también en la condición de los trabajadores. De hecho, las y los trabajadores de la Comudef terminaron durante años recibiendo de manera esporádica, con una bicicleta, cada 3 meses,
la regularización de sus pagos de cotizaciones previsionales, AFP, FONASA, ISAPRE, cajas de compensación, los créditos que incluso habían adquirido a través de estas cajas de compensación también se pagaban de mala forma. Hubo trabajadores que incluso tenían contratado la Fundación Arturo López Pérez, que les podía evitar en cierta medida o cubrir ante una situación de un cáncer, y algunas personas se detonaba un cáncer y descubrían después de que no estaban siendo pagadas esas cotizaciones, lo cual les arriesgaba la posibilidad de una situación bien compleja. Entonces, claramente acá han existido situaciones que han afectado a los trabajadores, no solamente a los docentes, no solamente a los profesores, a todos los trabajadores de la corporación, que hoy día están levemente resueltos porque se vendieron terrenos y con eso se costeó el tapar el hoyo financiero que existía. Entonces, se ha resuelto en esa medida. Entonces, eso como un primer elemento que nosotros queremos buscar, que los trabajadores y las trabajadoras tengan unas mayores condiciones y permitir que tengan más posibilidades. Hay una situación que está llevándose hoy día adelante que me parece que es muy positiva, y de hecho nosotros lo queremos implementar a nivel comunal fuera de los trabajadores, que es un programa que se llama Saludablemente, que está realizando psicología, ¿cierto? O sea, sesiones de psicología para los trabajadores que lo están requiriendo, y por lo tanto justamente buscando cómo logramos resolver la situación de salud mental. Nos parece que es un programa que hay que mantener, nos parece que es positivo, y que incluso habría que ver cómo logramos ampliarlo a las comunidades educativas. ¿Por qué no pensar hacia las madres y padres también? Porque acá la relación que está existiendo en los colegios, que está tensionando un poco esta relación compleja, es la que hoy día nos tiene con estos niveles de agobio, con estos niveles complejos. De hecho, hace muy poquito estuvimos acompañando a los profesores y a los asistentes de la educación en una manifestación que se hizo y que estaban comenzando desde la Florida para ir a manifestarse frente al Ministerio de Educación, y que creemos, a nuestro parecer, de que es una de las maneras por las cuales podríamos comenzar a mejorar las condiciones, que es, bueno, generando la posibilidad de los horarios, ¿cierto? Que tengan unas mejores condicionantes. Algunos de ellos nos reclamaban de que el PIE, por ejemplo, no tiene todas las condiciones para poder trabajar, las personas que están dedicadas en esas materias, la infraestructura, tampoco cuentan con espacios para poder almorzar, reunirse, etcétera. No cuentan a veces con los computadores necesarios. O sea, existe una gran cantidad de condicionantes que son materia absoluta de la corporación, reitero, hasta el momento en que hagamos el traspaso a los SLEP, pero que evidentemente colaborarían en poder dar una solución, o por lo menos ayudar a dar una solución en lo que sería el agobio y los problemas que están viviendo las y los trabajadores en cuanto a esta crisis, que también hay que ser bien honesto, no es exclusiva de la municipalidad, no es exclusiva de la Florida, esto es un problema a nivel nacional. Entonces hay que ver cómo logramos nosotros desde el espacio que le corresponde a la Comudef o que le corresponde a la municipalidad de la Florida ir en esa ayuda, pero también hay otros elementos que vienen del Ministerio de Educación y que vienen de otros ámbitos en los cuales hay que trabajar esta situación. Y lo último que yo le agregaría es el hecho de cómo nos relacionamos también permanentemente con la organización de las y los trabajadores, porque en definitiva el otro día estuvimos, no en el ámbito de educación, pero creo que refleja el problema en la educación, estuvimos con una asociación de funcionarios de salud y nos decían que en los 13 años del alcalde nunca los ha recibido y le han pedido reuniones formales, le han pedido reuniones por lobby, le han pedido... Y son una asociación de funcionarios de tu propia municipalidad y nunca los ha recibido. Entonces, a nuestro parecer, un trabajador o una organización de trabajadores que no logra tener una conversación con su empleador directo, con el sostenedor de tu establecimiento. ¿Cuánto que le están pidiendo reuniones? Desde todo el tiempo en que ha estado el alcalde Rodolfo Carter, esa asociación nunca ha podido conseguir una reunión con el alcalde. Desconozco si en todas sucede lo mismo, pero esto es una historia que nos han contado muchas organizaciones y que creemos que es un modus operandi de no recibir organizaciones que pueden generarle una dificultad, un problema, un ruido. Es más, los mismos trabajadores nos contaban que en algún consejo, yo no recuerdo esto, pero parece que fue en mi periodo, el alcalde habría dicho que se iba a congelar el infierno antes de que él recibiera a los trabajadores de la salud. Entonces... Ya, pero eso fue un trascendido. ¿Ajá? Eso fue un trascendido. En un consejo municipal, claro, en un consejo municipal. Entonces, eso fue lo que nos indicaron los trabajadores. Y con esto, ¿qué es lo que quiero decir? De que una de las maneras, a nuestro parecer, de también empezar a corregir los problemas de los trabajadores es escuchándoles. O sea, si no los escuchas, ¿cómo vas a saber cuáles son los problemas que están teniendo? ¿Cuáles son las dificultades? Y si bien quizás no vas a poder escuchar a los miles de trabajadores que hay, porque ahí ya entiendo que un alcalde tiene dificultades de tiempo. Entonces, uno entiende que escucharle el uno a uno va a ser complejo. Pero si tú tienes una organización de trabajadores, la Comudef tiene 2 sindicatos de trabajadores de la educación, está el Colegio de Profesores y están las 3 asociaciones de salud, me parece que son organizaciones que se pueden recibir para poder escucharles. Y si ellas representan las problemáticas que hay, perfectamente podemos abordarla de mejor manera. ¿Él conoce esas peticiones, esas solicitudes que hay? ¿O? Probablemente sus subalternos sí lo hacen, sí lo reciben, porque de hecho me imagino que ese debe ser el modo, que él lo deriva con otras personas. Que reitero, en algunas ocasiones sí puede pasar. ¿No? Aquí no quiero hacer
un problema que es algo que incluso me podría volver a pasar a mí. Yo sé que no voy a poder recibirlos a todos siempre, es una realidad, pero en 13 años no recibir a una organización que es piedra angular de la entrega de salud de tu establecimiento, de tu CESFAM, a mi parecer es un exceso. O sea, ¿yo qué esperaría? Una reunión anual mínimo, una reunión que incluso eso podría ser poco, pero una reunión anual, un espacio así me parece que es lo mínimo que uno podría esperar de un alcalde que se vincula con sus trabajadores. Perfecto. Pasemos a vivienda. Perfecto. Ante casos como la toma Dignidad y otras más, ¿qué medidas plantea? Voy a anotar lo que me dice, si no... Perfecto. Sí, mira. Se dice que la izquierda es amiga de las tomas. Yo creo que no. O sea, quiero pensar que no. Yo creo que hay tomas y tomas. Por ejemplo, ayer, estuvimos tomando once en una toma, que es la toma Galvarino. Toma Galvarino es un terreno chiquitito, debe tener menos de 5.000 metros cuadrados, o sea, es un lugar bastante pequeño, que las personas que viven ahí están buscando generar un proyecto habitacional para poder construir un proyecto que les permita tener 30 departamentos. O sea, algo, reitero, un proyecto bastante acotado. Y con eso poder permitirse la vivienda digna que hoy día no cuentan. Esa toma no tiene problemas de narcotráfico, no tiene los problemas que quizás uno ve hoy día que están siendo las problemáticas y las detonantes de una sociedad que lamentablemente está abordando las tomas como un problema. Entonces, ahí me parece que sí es posible. Y el terreno además es de Integra, o sea, por lo tanto es del Ministerio de Educación, y lo que ellos están buscando es que el Ministerio de Educación lo entregue a vivienda para poder construir el proyecto y ahí sí lograr esa finalidad. Entonces, hay tomas que a mi parecer sí funcionan. De hecho, la Florida entera, en buena medida, se construyó en base a tomas que se desarrollaron en Las Lomas, en la Nueva Habana, en la Unidad Popular, en distintos sectores de la comuna que se lograron concretar a través de esos proyectos, en paralelo a los que se hacían, por ejemplo, por cooperativas, por sindicatos, por empresas que compraban terrenos completos y construían también terrenos para sus trabajadores. O sea, fue así como se construyó la Florida, en base a tomas y en base a proyectos cooperativas, etcétera. Y bueno, por cierto, también en base a vivienda social y otros ámbitos. Y luego, ya en las últimas décadas, la verdad, en base a proyectos más bien privados, inmobiliarias, etcétera. Habiendo dicho eso, la toma Dignidad tiene un problema que es de origen y que es el que se instaló en un lugar donde nunca debió haber existido una toma. ¿Por qué? Porque eso generó, primero, un problema histórico. La Florida tuvo ahí una situación bastante grave, donde fallecieron más de 30 personas en el aluvión de la Quebrada de Macul, que fue el año 1993, y eso evidentemente genera heridas que todavía están abiertas. Todavía, todos los años se realiza una misa en el centro, en el SIGMA, en el Intercomunal Quebrada de Macul, y en ese lugar es donde se realizan estas actividades, ¿cierto? Y donde se conmemora a cada una de las personas que fallecieron esa vez y que aún van los familiares. Entonces, el hecho de que se pongan ahí es como una afrenta a quienes tuvieron que irse de ese lugar porque obviamente se estableció un área de exclusión. Segundo, se generaron problemas en los cuales las personas que transitaban a diario entre estos lugares que habían generado en que quedaron a ambos costados del proceso del aluvión, ¿cierto? Que sería en este caso la población El Progreso, El Esfuerzo, La Higuera, Ampliación La Higuera y Santa Teresa. En toda esta situación ellos cohabitaban, cruzaban regularmente durante este proceso, este espacio, esta quebrada, ¿no? Este parque, este lugar intermedio, y la toma les cortó el tránsito. Exacto. Hay colegios a un lado y al otro, que había niños que cruzaban al colegio de un lado o al otro. Habían locales comerciales, hay familias, personas que vivían acá, pero sus hijos se fueron a otro lado. Entonces, eso generó un quiebre en el sector. Entonces, tenemos un segundo problema. Y el tercero ya vendría siendo lo que estábamos hablando, o que vamos a hablar, entiendo, en materia de seguridad, finalmente, que es que también toda toma, o casi toda toma, muchas tomas, lamentablemente, tienen situaciones irregulares porque evidentemente no hay mayor control en esos lugares. O sea, si bien a veces entra Carabineros, a veces entró el censo, entiendo la última vez, entra la municipalidad, eso existe, hay un ingreso en algunas tomas del Estado. La verdad es que no existe el control que puede existir, y que también con dificultad, en otros lados de lugares más bien institucionalizados. Entonces, la dificultad que existe ahí es la falta de control que permite una mayor posibilidad de narcotráfico, de delincuencia, y en muchas tomas, reitero, existen este tipo de situaciones. Entonces, acá tenemos ese problema. Entonces, ¿cuál es la solución? A mi parecer, que de hecho fue lo que dijimos en el debate del otro día, ahí tiene que, en su momento debió haber sido desalojada, pero al comienzo justo en la llegada. De hecho, en mi rol de concejal, nosotros muchas veces presentamos situaciones de incipientes tomas que estaban sucediendo en la zona de exclusión, y nosotros lo que pedíamos era que se desalojaran esos lugares porque ahí no correspondía que viviera nadie. Porque además a las personas que estaban al lado les decían que no se podía, que tenían
aún tienen problemas con sus propiedades porque la línea de exclusión no fue dentada, como decirlo, como por la propiedad, ¿no? Okay. Sino que fue una línea. Claro. Entonces hay casas que tienen un pedacito, una esquina así, que ya por eso tienen un pedazo fuera de la y que están en la zona de exclusión y les genera un problema en términos habitacionales. Entonces, ¿esto qué genera? Que teníamos personas al lado, nosotros pedíamos su desalojo. Y cuando se hizo la toma de dignidad, el Consejo Municipal votó a favor del desalojo de la toma de dignidad, pero las autoridades no lo hicieron en su momento. Y hoy día ya no es la misma toma que estaba sucediendo en ese momento. Hoy día lo que está sucediendo con ese lugar es un lugar que tiene muchas familias, muchos niños, muchas niñas. De hecho, el otro día estuvimos en un colegio, en el Semper Altius, que está ahí en María Angélica, y ellos mismos nos contaban que buena parte de su matrícula hoy día es de la toma de dignidad. Entonces, claramente ya están insertos en el espacio. Entonces, hoy día, hacer el desalojo que quiere hacer el alcalde me parece que es un poco complejo. Ya no es lo mismo que era al comienzo, ya está establecido ese lugar. Entonces, hay que buscar un mecanismo que permita una salida programada, un desalojo programado eventualmente, o incluso, ¿por qué no?, una salida de vivienda que pueda permitírselas a ellos. Y ahí, y quizás es lo que me vas a preguntar, quizás no lo sé, que es que también salió el otro día en el debate, que es la situación en la que ellos se estarían saltando la fila o no respecto a otros proyectos habitacionales o comités de vivienda o allegados que ya están en proceso de buscar su solución definitiva. Es que precisamente eso es lo que dicen algunos vecinos. Claro. O sea, hay varias tomas, digamos, pero hay vecinos, por ejemplo, que hablan de que en las mismas tomas hay negocios que son ingentes negocios, con plata fluyendo ahí. Seguramente no del narcotráfico ni nada de eso, no me voy a meter en eso. Pero debiese haber una mayor fiscalización, creemos nosotros, porque en Departamental, por ejemplo, ahí me acordaba que hay una toma que tiene incluso un negocio de áridos. Entonces uno dice, bueno, ¿tienen una toma, no tienen para comprarse casa? ¿O sí tienen para comprarse casa y no lo hacen? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se arregla todo eso? Bueno, de hecho pasó hace muy poquito que cuando salió la noticia del desalojo, no sé si fue Portal Inmobiliario o alguno de estos lugares donde se venden propiedades, salió una nota de alguien que quería vender su sitio en la toma por 20 millones de pesos. Bueno, y aparecen en Facebook. Claro, justamente. Entonces, esto lamentablemente sucede y son situaciones que hay que resolver. Acá yo concuerdo contigo, acá efectivamente es difícil, no quiero en ningún caso estigmatizar esa toma en particular, pero es una realidad de que en varias tomas sucede. El otro día estuvimos en el velorio del abuelo del concejal Reinaldo Rosales, por ejemplo, y su familia es de Lampa, y nos contaban que en Lampa había una toma que estaba completamente... ahí no es como que ahí el Estado no entra nunca. Todo ahí adentro no se sabe lo que está pasando. Ellos mismos decían que quizás acá adentro hay personas que están falleciendo y nadie sabe, porque nunca nadie lo va a saber. Entonces, que no vaya a suceder lo que está sucediendo en Maipú, por ejemplo, claro, que hay tomas donde se supo de casos de tortura, exacto, cosas así, entonces es importante. Justamente. Entonces, ahí, para retomar el punto, porque si bien es verdad de que hay comités que llevan muchos años, acá también hay que reconocer que la toma de dignidad lleva 5 años. O sea, ya entró al ruedo de ya no ser una novedad. Y entró al espacio. Claro, ya entró al espacio de además tener algunos de esa comunidad. Tiene procesos avanzados de comités de vivienda. O sea, ya están empezando a equipararse, ya no están saltándose la fila tanto. Entonces, eso es lo que quiero plantear. Okay. Y lo segundo es que también está el hecho que tú planteabas de que hay personas que no van a poder recibir la vivienda, o sea, que viven allá adentro y que algunos tienen segunda vivienda, algunos tienen quizás una situación que por algún otro motivo les impide acceder a un subsidio, que la mayoría de estos viene por el subsidio del Decreto Supremo 49, entonces claramente... Eso a mí me impactó, de que estuvieran en una toma y tuvieran segunda vivienda. A mí, claro. Y que nosotros como familia, segunda vivienda. Es que también a veces ha pasado esto, que yo igual creo que son los menos. Yo quiero creer que esto no es una situación generalizada, pero son las excepciones que terminan confirmando que es una regla que sucede. Y que pasa de que hay personas que teniendo una vivienda, la ponen en arriendo, se van a la toma y con eso generan un nivel de subsistencia que hoy día, que está tan difícil la vida, sobre todo, bueno, siempre, pero hoy día en particular, les permite en alguna medida tener un ingreso extra. Y ahí yo creo que está también una de las posibilidades que algunas personas han realizado, lamentablemente. Okay. Claro, y bueno, se sabe que no solo por la toma de dignidad, que últimamente ha sido un caso muy mediático por todo este tema del desalojo que quiere implementar el alcalde Carter, también se sabe que muchas veces esto afecta con el sentimiento de seguridad que tienen los vecinos alrededor. Y, por ejemplo, según la última encuesta CEP, la seguridad es la principal preocupación de todos los chilenos.
O sea, una encuesta que salió hace no más de 1 o 2 semanas. Entonces, preguntarle a usted, candidato, ¿cómo pretende aumentar esta sensación de seguridad en la Florida? ¿Cómo contribuir con esto en los vecinos? ¿Aumentaría la presencia de carabineros, de seguridad ciudadana en la comuna? ¿Cuáles serían como sus primeros pasos a seguir ante esta situación de la sensación de inseguridad que muchas veces lleva a las familias a cambiar sus rutinas, no salir de noche, que el portonazo, etcétera? Sí, mira, efectivamente, cuando yo fui candidato en 2021, el tema de seguridad era parte de la discusión, lo ha sido siempre, pero cada elección tiene sus propias prioridades según el momento político que está viviendo el país, según la realidad nacional. Por decir algo, la elección del 2012 estaba muy cruzada por el tema educacional después de la revolución del 2011. Entonces, como que los momentos generan las condicionantes también de las prioridades que se plantean en términos políticos en las campañas, en los programas. Hoy día el tema es seguridad. Entonces, y ahí no hay nada que decir. Nosotros incluso también tenemos encuestas que, aparte de las CEP internas, que generan esa información. Y ahí, primero, para hacer un diagnóstico de la realidad de lo que nosotros estamos viendo como una necesidad de cambiar y como también parte de las sombras que yo decía previamente de la gestión actual, es que en seguridad creo que ha sido uno de los principales problemas que ha generado la actual gestión. Porque es mucho ruido y pocas nueces, finalmente. Esa es la lógica en la cual creo que se gestiona la seguridad en la Florida. Entonces, es mucha televisión, mucho matinal, aquí estamos haciendo cosas, pero en verdad la solución en concreto es prácticamente nula. Y aquí voy a dar algunos ejemplos, pero el tema de la demolición de las supuestas narcocasas, por ejemplo, que fue muy bullado. Quizás el único logro objetivo de esa situación fue haber puesto sobre el tapete nacional, sobre la discusión pública, el que había que hacer algo con el narcotráfico. El único poroto, creo yo, es comunicacional, de decir, hablemos de esto. Pero en términos concretos, ¿qué es lo que pasó en esas demoliciones de supuestas narcocasas? Que no se incautó una bala, no se incautó un gramo de algo, no se fue detenido una persona por estar siendo parte de una organización de crimen organizado. La población en la cual sucedían estas cosas estaban en cadena nacional, siendo estigmatizados como un lugar de narcotraficantes. Las policías y seguridad ciudadana que estaban cubriendo el lugar estaban ahí de punto fijo, de pie, mirando, mientras en las poblaciones y en todo el resto de la comuna, incluso en otras comunas, porque venían carabineros de distintos lados. De hecho, fue un problema que en algún momento tuvo una discusión pública el comandante en jefe de carabineros con el alcalde Rodolfo Carter. No estaban haciendo su trabajo, que era el de defendernos, el de estar generando acciones preventivas en territorio. Entonces, acá tenemos una dificultad que justamente son acciones que eran más bien mediáticas, efectistas, publicitarias, de trampolín político para el alcalde, pero que en verdad a la Florida no le dejó nada. Y lo mismo pasa con el batallón de seguridad ciudadana que se dijo. Entonces, se mencionó el diciembre del año pasado, 1.000 millones, vamos a costear acá, vamos a poner harta seguridad, y la verdad es que han pasado ya prácticamente 8 meses, 9 meses, y a la fecha no tenemos el mal llamado batallón, porque además la Contraloría salió a decir que no se puede llamar de esa forma, porque un batallón obviamente tiene otro tipo de objetivos más bien bélicos, pero ese mal llamado batallón viene con esta situación en la que no han logrado ni siquiera ejecutarlo. Hace unos meses atrás se hablaba de que habían recién 15 de las 100 personas que ellos querían contratar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nuestra intención tiene que ver con poder modificar esta lógica más bien de medios de comunicación y hacer la pega en terreno. Y hacer la pega en terreno significa coordinar efectivamente a las policías, al municipio, a las personas, a las dirigencias. Las dirigencias normalmente saben exactamente los problemas que están ocurriendo en sus territorios, saben dónde hay una persona traficando, quizás no se atreven a denunciarlo, pero lo saben. Entonces, ¿cómo logramos articularnos para que esa información pueda llegar a las policías efectivamente y podamos hacer la pega de la verdadera incautación, la toma de detenidos? En la comuna de Santiago, por ejemplo, a diferencia de demoler ampliaciones de narcocasas, que finalmente el golpe al narcotráfico era la disminución del arriendo que le estaba generando al eventual dueño narcotraficante, que tampoco sabemos honestamente si era un verdadero narcotraficante. Ese era el golpe al narcotráfico, que es algo que un narcotraficante, si fuera real, hace en media hora en términos de plata, como en base al lucro delictivo que finalmente ejerce. La verdad es que nosotros como lo que vemos en términos de una gestión distinta significa más bien hacerlo a través de, reitero, la información con las comunidades, que el alcalde, como sucede en algunas comunas, puede ser la persona que recibe una denuncia y la ejerce para poder hacerse cargo, ponerle el pecho a las balas finalmente ante un narcotraficante, vincular también el hecho de tener cultura, deporte, actividades comunitarias y llevarlas a los distintos territorios, descentralizar, ir a los lugares abandonados, ir a los lugares más carentes de
inversión del Estado, porque acá justamente lo que mucha gente sí siente, y de hecho venimos ahora de un Día del Niño del Club Atlético Los Navíos, y lo que nos decían es, acá no llega nada, y todo llega de Vicuña Maquena para arriba. Esa es como la sensación permanente que tienen muchas personas en la Florida. Y la sensación de inseguridad cuando uno más encima sube por Rojas Magallanes, que no sé si ustedes han tenido el placer de hacerlo recientemente, pero cuando uno sube por Rojas Magallanes, y aquí no quiero decir nada contra la gente que vive ahí, porque ellos no son responsables de los que les llega del municipio, pero tú llegas a un momento en el cual tú vas a tener que bajar el vidrio de tu auto porque va a haber un punto fijo de personas de seguridad ciudadana que te van a preguntar, disculpe usted, ¿dónde viene? ¿Usted es residente de acá? Eso jamás lo vas a ver en los Copihue, en los Quillayes, en los Navíos. Por ellos, qué bueno que les están dando ese servicio, pero ¿por qué ahí dar ese servicio? ¿Pero usted tiene alguna medida para eso? Porque, por ejemplo, hay un 50% de chilenos que teme ser asaltado en su propia casa. Entonces, yo creo que en la Florida debe haber un porcentaje similar. Claro. O sea, por ejemplo, lo que está pasando... Por ejemplo, yo entiendo la crítica, pero también quisiera ver alguna solución, digamos, claro. Porque yo también critico lo mismo, seguramente todos criticamos lo mismo, y coincidimos con el diagnóstico. Pero ¿qué hacemos con ese diagnóstico? ¿Qué hacemos con el enfermo? Claro. Sí, y agregar también que según la encuesta que conversábamos recién, 91% de los chilenos cree que el narcotráfico aumentó en los últimos 5 años, ¿cierto? Porque ha llegado toda una nueva cultura delictiva, que ya no solamente el asalto de cartera, sino que estamos hablando de secuestro, extorsión, algo mucho más violento que ha visto Chile años anteriores. Claro. Sí, mira, al respecto, esos 3 funcionarios de seguridad ciudadana que están de punto fijo, el liberarlos de esa función, en primero que todo es tenerlos haciendo más recorridos, más lugares en los cuales realmente la gente está sintiéndose abandonada por parte del Estado y se siente como decías tú, el aumento de la sensación de inseguridad. Eso como primer elemento. Segundo, el mal llamado batallón. Nosotros estamos de acuerdo con la medida. De hecho, estamos no solamente de acuerdo, sino que incluso nos gustaría aplicarla. Sabemos que batallón es un nombre mediático nomás. Por eso. Es que no sé cómo llamarlo. Tampoco por eso digo el mal llamado batallón, porque no sabría cómo llamarlo. Pero en otras comunas se le ha llamado estrategias de copamiento, por ejemplo. Entonces, una estrategia de copamiento como la que hoy día está realizándose entre la Municipalidad de Santiago y el gobierno regional de Claudio Rego en el eje Alameda, justamente lo que busca es que la gente cuando transite por ese lugar, donde además existe toda esta situación de comercio ambulante, donde hay cartereo, donde suceden varias cosas en ese lugar, empieza a percibir de que el Estado está presente. Y eso de hecho es un programa que se lanzó desde el Ministerio del Interior, que se le llamó Estado presente, porque hay una sensación de abandono por parte de la ciudadanía de que están siendo no recibiendo lo que el Estado debiera darle luego de la entrega de los impuestos que todos pagamos. Entonces, ahí la necesidad es que el Estado se haga presente en los territorios, se haga presente con seguridad ciudadana. Nosotros en ningún caso vamos a terminarla. De hecho, hace 3 años atrás o 4 años atrás, nosotros nos decían que íbamos a terminar con seguridad ciudadana, lo cual era también una campaña del terror. Vamos a mantenerlo, pero a orientarlas mejor, a que sean más partícipes del territorio, a también fiscalizarlos mejor para que realmente hagan las rondas que creemos que tienen que hacer, a cubrir los espacios, a que no solamente vayan a firmar en un lugar como que hicieron el check, sino que tenga un efecto, que además tenga una vinculación comunitaria. Y luego viene también la labor preventiva, la labor situacional, o sea, cámaras de seguridad, pórticos para que en algunos lugares donde existen más situaciones de portonazos podamos saber quiénes, las patentes de los vehículos, en qué horario pasaron, hacer un seguimiento, las caras, o sea, la tecnología hoy día lo permite. También la situación de las luminarias. Hay todavía vastos sectores de la comuna, si bien se han hecho esfuerzos importantes, los cuales no podemos desconocerlo, que requieren todavía luminarias LED, que requieren luminarias de nueva tecnología y terminar con las de sodio. O sea, tenemos que hacer un trabajo ahí. El establecimiento de rutas seguras. Hoy día, sobre todo para las mujeres, los lugares en los cuales se hace intransitable la comuna es justamente aquellos donde hay menos iluminación, donde las calles más encima no están perfectas en el sentido de que por la situación inmobiliaria de la comuna está muy dentada. Entonces tú vas caminando y hay una pared que después gira hacia la izquierda, ¿cierto? Y ahí sigue la pared. Y tú no sabes si, por ejemplo, a ese lado va a haber una persona esperándote para poder cogotearte o no. Entonces, claramente hay que establecer rutas seguras. Y la ruta segura, qué mejor también que contar con la participación de la comunidad y en particular, reitero, de las mujeres, porque son quienes más inseguras se sienten en la vía pública. Porque además de las situaciones de violencia y de delincuencia, también se suman las situaciones de acoso e incluso abuso sexual. Entonces hay otros elementos que se incorporan en la balanza. Y por último, el hecho de que la municipalidad tiene que cumplir un rol doble en alguna medida. Y ahí nosotros creemos que es donde especialmente hay que poner el énfasis y la fortaleza de las inversiones en la gestión municipal, porque en la situación punitiva, en la situación en la cual la delincuencia sucedió en el momento,
ahí es la articulación con las policías. Ahí la policía es la que cumple el principal rol. Seguridad Ciudadana lo cumple, pero la verdad es que, sepámoslo, o sea, no tienen armas, o sea, se ponen en riesgo. El otro día falleció un funcionario municipal de Seguridad Ciudadana en la comuna de La Cisterna, si no me equivoco. Entonces, esta situación es compleja, es grave para alguien que no cuenta con todas las herramientas. Las policías son el principal actor ahí, y ahí la labor municipal es la articulación con la comunidad. Pero la labor principal, a mí parecer, de un municipio, es la labor que uno mira desde el momento cero hacia el futuro, que es el trabajo con las comunidades educativas, que es el trabajo de realizar actividades, talleres deportivos en las canchas, que es que el joven que está post colegio, no sabiendo qué hacer, finalmente no sea captado por un delincuente, por un narcotraficante, por alguien que lo quiera llevar como mula de drogas a un lugar, sino que más bien que tenga algo que hacer, ojalá en la cancha, ojalá en la sede social, ojalá, ¿por qué no también que esto ahora las propuestas que tenemos en las escuelas abiertas, que en los colegios municipales no solamente se cierren al sonar el timbre, sino que terminada el momento escolar, se abra para los estudiantes, para las madres y padres, para las abuelas y abuelos, para toda la comunidad educativa del entorno, porque justamente, ¿qué mejor sede tenemos que un colegio municipal que además podamos arreglarle su infraestructura para que pueda cumplir este rol? Y cuando la comunidad participa, se vincula, se conoce, se saben los números de WhatsApp, se van juntos caminando por el entorno, creo que tenemos muchas más posibilidades de combatir a los delincuentes, porque esto es como ese típico movimiento que es como una varita, tú llegas y la rompes, 2 varitas la rompes, 3 varitas la rompes, 4 varitas, y ya cuando tenés 20 varitas ya no la puedes romper. Entonces, la unión de la comunidad es clave para poder combatir a los delincuentes. Claro. Perfecto. Disculpa, candidato. Y pasando al siguiente tema que es igual de importante, que es el tema de la salud. La Florida cuenta en todo el territorio con solo 9 CESFAM y cada uno tiene capacidad para atender a 30.000 personas. Y bueno, el INE proyectó una población de más o menos 407.000 personas para este 24. Eso quiere decir que tenemos un sistema de salud primario que no está dando el abasto para atender a toda la comunidad que lo necesita. En este sentido, ¿qué propone usted para fortalecer este servicio primario de salud? Sí, bueno, ahí tenemos un principal problema que tiene que ver con algo que deslicé previamente, que es el desarrollo inmobiliario que ha sido de manera desregulada. Y eso a cualquier vecino que pase por la comuna, sobre todo para quienes vienen a esta iglesia, ¿cierto?, que está aquí muy bien ubicada en Vicuña Maquena, van a poder ver que el avance de los edificios, para quienes sobre todo llevan más tiempo acá en la comuna de La Florida, ha sido brutal en los últimos 10 años. Los últimos 10 años ha sido gigantesco el avance. Y eso, que si bien tiene efectos complejos en términos de no ver la cordillera, el acceso al sol, la privacidad, los tacos y muchos problemas, en este caso en particular nos ha generado un tremendo problema, porque históricamente el CESFAM Los Quillayes era el que siempre estuvo colapsado, porque era el lugar donde vivía mucha más gente, mucho más hacinamiento, y siempre fue el número 1 en términos de usuarios, que excedían por mucho los 30.000 usuarios que mencionabas previamente, Constanza. Pero recientemente el CESFAM Bellavista, que está aquí en Metro Bellavista de La Florida, y el CESFAM La Florida, que está muy cerquita del Metro Macul, son los que han superado a Los Quillayes. Ya uno tiene cerca de 50.000 y el otro cerca de 47.000. Entonces, ¿por qué se dio este fenómeno? Porque la cantidad de edificios se dieron sobre todo en este sector norponiente, que es donde estamos hoy día ubicado el ex casco histórico, las 2 vicuñas que se separan. Ese lugar principalmente es el que hoy día alberga la mayor cantidad de edificios que llegaron, y eso ha afectado, en este caso, la situación de salud. Entonces, lo primero que nosotros hemos planteado en esa materia es la construcción de un 10º CESFAM, que si bien sabemos que no es una medida fácil, porque obviamente requiere mucho tiempo. El último CESFAM se tiene que haber construido, si no me equivoco, hace unos cerca de 12 años atrás, 13 años atrás, que es el José Albo. Lo que necesitamos es la construcción del 10º CESFAM. No va a ser inmediata, pero para que suceda, tiene que ser lo antes posible. Entonces, por ello tenemos que comenzar desde ya a encontrar un buen terreno. Nosotros tenemos algunas ideas ahí, pero creo que no amerita hoy día al menos plantearlas, y que justamente busquen descongestionar sobre todo esos 2 CESFAM, pero empezar a pensar también en la manera en la cual hacemos de una comuna un poco más equitativa. Eso como un primer elemento para poder tener una atención un poco más idónea. El segundo elemento es desmentir que tenemos una situación en la que también han dicho que nosotros vamos a eliminar el médico a domicilio, que el médico en el barrio se va. El médico a domicilio, si bien no cumple necesariamente con la medida en particular preventiva que se debiera tener la salud primaria, creemos que favorece en alguna medida la descongestión de algunos espacios, sobre todo de las urgencias. Entonces, si bien es carísimo, creemos que es mejorable y podemos verlo como un programa que en alguna medida ayuda. Sí. Pero especialmente creemos que el médico en el barrio es el lugar que
debiera tener un mayor fortalecimiento. Hoy día tenemos hartas sedes sociales que se han habilitado para poder tener atención de morbilidad sobre todo. Nos gustaría ver la manera de poder incorporar más espacios que puedan permitir que sean kinesiología, dental, algo que nutra un poco más los espacios y que permita también la descongestión de los CESFAM, porque esta atención de los 30.000 sobre todo se da en materia de que el espacio físico del CESFAM no da para más. Entonces, la posibilidad de descongestionarlo te permite aumentar la cantidad de atenciones, pero también el hecho de acercarlo mucho más al territorio, de que el médico ojalá se rija o el profesional, porque no solamente son médicos, se rijan por el modelo de salud familiar que se acerca a la familia, se acerca a la comunidad, conoce su territorio, conoce su realidad, interpreta lo que le ocurre en términos de salud también por lo que le están viviendo en términos de su situación social en la que están insertos. Entonces, hay una necesidad ahí que también podemos modelar desde ese espacio. Y evidentemente, creemos que a través de esa lógica de búsqueda de aumentar una mayor cantidad de espacios comunitarios, podemos permitir que tengamos una mayor cantidad de atenciones que van en la misma línea de lo que tú planteabas. Perfecto. Y respecto a la última sección, que son todos los emprendedores, todo lo que es comercio ambulante, ¿qué medidas, qué ideas propone? Y es una pregunta en dos sentidos. Uno, para fortalecer la formalidad de todos los emprendedores, ¿cierto? Toda la gente que quiera hacer crecer su negocio. Y al mismo tiempo, ¿qué medidas para erradicar el comercio ambulante? Lo que también hemos visto en los medios, como los toldos azules, quizás, que al final, claro, son personas que no pagan impuestos, no pagan su permiso. Entonces, al final, ¿cómo avanzamos hacia levantar y fortalecer las pymes y erradicar el comercio ambulante? Claro. O sea, primero decir que esta parte es clave porque si bien la Florida tiene mall, tiene supermercados grandes, o sea, tiene grandes empresas, ahí no se sustenta, por más que cada una de ellas tenga una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras, ahí no se sustenta el trabajo o lo que le da el sustento a las familias en la Florida. La mayoría de estos lugares viene, o de este sustento viene en particular de lo que tú mencionabas, de los comerciantes, de las personas que son emprendedoras, de las pequeñas y medianas empresas. Ahí donde principalmente está saliendo el trabajo de la y el trabajador, entonces, o que él tiene una mayor carga finalmente. Entonces, nos parece que es clave el poder incorporar estos elementos en un programa municipal. Ahí yo partir por un elemento, porque hoy día estuvimos en una feria ahí en la calle San Jorge, conversando con los feriantes, y esto es una situación que hemos visto hace mucho tiempo. Nos parece que ellos, de hecho, la ley de ferias libres que está impulsando el gobierno actualmente, justamente lo que busca es que ellos ya dejen de ser como especie de prestamista de un espacio en la tierra y que ahí en base a eso, que más encima se llama un permiso precario. Entonces, ellos quieren ser hoy día empresarios también, porque finalmente lo que cumplen es un rol de comercio y lo que merecerían también es tener todas las de la ley para poder ser, en este caso, pequeños o medianos empresarios. Y ahí ellos claramente hay que resolver una situación que va muy en la línea del comercio ambulante finalmente, que es la relación feriante-colero. La relación feriante-colero es una situación histórica y que a nuestro parecer al menos hay que ver la manera en la cual podemos fortalecer a los feriantes, encontrar la mayor cantidad de espacios, quizás que hoy día la Florida no cuenta con lugares para poder permitirse tener ferias. La Florida en no todas partes tiene las ferias. Hay lugares donde podríamos crear más ferias y en base a ello también ver la manera en la cual al buen colero, ¿cierto? Porque acá también hay distintos tipos de colero. Al colero que quiera regularizarse, invitarlo a hacerlo porque vamos a abrir más espacios en la vía pública para poder gestionar su posibilidad de ser un comerciante regular. Al colero que no quiera hacerlo, que no quiera realizarlo, bueno, entonces ese colero no va a poder vender lo que choque con el rubro de la feria, porque ese es el principal problema. El colero muchas veces vende productos como fruta y verduras, lo cual claramente afecta a la persona que está regularmente haciendo una pega, pagando patente comercial, que más encima la Florida tiene una de las patentes más altas de Chile, pagando además servicios de baño, de basura, pagando distintas cosas, y genera, por cierto, un perjuicio. Y luego, también la situación en la que ese colero no debiera seguir trabajando en ese lugar porque justamente atenta contra todo. Entonces, le vamos a dar toda la posibilidad para que se transforme en un feriante regular, pero si es que no lo desea hacer, bueno, entonces no va a poder seguir funcionando en ese lugar. Y luego viene el colero que a mí, el que más me gusta, que es el que no choca con la feria, no vende lo mismo que la feria, porque vende más bien el cachureo, la cosa que tiene en la casa, o productos que realmente no están en los rubros permitidos por la feria. Entonces, ahí tenemos un primer elemento de necesidad de poder abordar y trabajar para una mejor regularización del territorio. Segundo, el tema comercio ambulante. Tú planteabas recientemente, ¿cierto?, que acá tenemos una necesidad, y es verdad, se ha hecho distintos esfuerzos. La comuna antes tenía más lugares en los cuales había una
un colapso del comercio ambulante, ¿cierto?, en la vía pública, lo que también genera una sensación de inseguridad porque muchas veces está todo ahí como encima, tú estás caminando, quizás te pueden carterear en ese lugar porque se genera un tumulto, ¿cierto? O sea, acá el municipio tiene que cumplir con el rol que le compete además, que es el de la administración del espacio público, y ahí tiene que hacer todo el rigor para poder ejercerlo. Esto no quiere decir necesariamente sacar al comerciante ambulante y mandarlo a la inanición, o sea, te saco de acá y me olvido de tu problema, sino que a mí lo que me gustaría es poder ver cómo logramos transformar a cada una de esas personas en personas que puedan ser parte de un lugar que les permita tener un negocio regular. Y ahí encontrar la manera de generar espacios. Los malls, por ejemplo, creo que han sido muy pioneros en esta materia. El Mall Florida Center, el Mall Plaza Vespucio, el Mall Vivo, cada cierto tiempo abren sus espacios internos para poder permitir que las personas que quieran vender ahí vendan. Obviamente nos chocan además con los productos que vende el mall, entonces que vendan ahí y les abren espacios cada cierto tiempo. Entonces, ¿cómo logramos transformar este espacio en gente que pueda cumplir con la regularización y con el estándar que nosotros esperamos de espacio público? Y el espacio público que se está ocupando hoy día de mala manera, tratar de recuperarlo, ojalá de mejor forma que la cual se está realizando por parte de la municipalidad en algunas partes. Se han puesto unos maceteros gigantescos, quizás los han visto, cada uno costó cerca de 1.200.000 pesos, eso genera no solamente problemas también de inseguridad, genera problemas, por ejemplo, para las personas que andan en silla de ruedas, porque obviamente tienen que estar haciendo un zigzag medio extraño, no siempre pasa la silla de ruedas. Entonces, la verdad es que a veces la solución termina siendo peor que la enfermedad. Y por último, nos parece que la necesidad de los emprendedores, porque acá yo creo que hay otro temazo que no calza exactamente en los puntos anteriores, porque aquí estamos hablando de una persona que vende o lo que busca vender finalmente termina siendo un ámbito más flexible, a veces más online, a veces también por Instagram, no sé, como que se vende de otra manera también las cosas que hacen. Y ahí, sobre todo además, es un público femenino el que está normalmente ahí. ¿Y por qué pasa eso? Porque es quien regularmente le toca el rol de cuidado. El rol de cuidar a una persona impide muchas veces tener un trabajo regular, un trabajo de 9 a 6, por así decir. Entonces, cuando tú no puedes tener ese trabajo y tienes que parar la olla finalmente, ¿cómo lo haces? Bueno, encuentras estos mecanismos. Entonces ahí nos parece muy clave el que podamos tener mayor articulación, primero con FOSIS, con Cercotec. A nuestro entender, lamentablemente la municipalidad no funciona mucho con la labor interestatal, con la labor de relación del Estado, y creo que ahí hay un problema. El otro día estuvimos en la cuenta pública de nuestra consejera regional Dana de Prado, y ella daba cuenta de que la municipalidad de la Florida, siendo la más grande de su circunscripción, era la tercera en términos de inversión, porque la municipalidad no está yendo a buscar plata al gobierno regional, como, oiga, venga a invertir acá, no está yendo a generar proyectos. Entonces, nos parece que lo mismo debe estar sucediendo en FOSIS, en Cercotec y en cada uno de los lugares que nos podría permitir tener, por ejemplo, centros de negocio o más políticas de emprendimiento en la comuna. Entonces, ahí creo que la municipalidad sí puede cumplir un rol capacitando, entregando herramientas, no solamente entregando herramientas como hoy día en la mañana. Acabo de descubrir que he estado en muchas cosas hoy día. Hoy día en la mañana estuvimos en una exposición de unas mujeres en la Villa O'Higgins, en la cual se les hace desde marzo están recibiendo capacitación en temas de repostería, y hoy día era la exposición, entonces estuvimos comiendo muy rico en la mañana este tipo de cosas, y justamente se les entrega no solamente el conocimiento para hacerlas, sino que también para poder cuantificar cuánto cuesta para saber después en cuánto vender y hacer un plan de negocio. Conocimiento financiero. Justamente. Entonces, Claro. nos parece que esa línea hay que empezar a fortalecerla, y también, por cierto, la posibilidad de visibilizarla, porque la municipalidad tiene la capacidad de visibilizar ciertos negocios, de generar ciertas condiciones. Pero ¿hay alguna forma o algún programa para formalizar a estas personas que quieren emprender y quieren transformarse a lo mejor en un pyme formalizado, que pueda no tan solo competir de mala manera contra, no sé, el que está vendiendo bien en un local formalizado, con patente, con todo? ¿Hay algún estudio sobre eso? Porque pasa mucho que algunas personas me dicen, no, yo vendo, no sé, herramientas, y en la feria hay 20 personas que venden herramientas, pero no tienen el permiso, y la gente va a comprarle a ellos porque obviamente los precios son más baratos, porque no tienen que pagar impuestos, no tienen que pagar esto. Entonces, hablábamos del FOSI, hablábamos de estos organismos que ayudan a todas estas personas, pero debe haber alguna forma de que ellos sepan que formalizándose también tienen otras cosas que ganar. Por ejemplo, que los bancos los vean, que puedan tomar sus IVA y de repente otorgarles crédito. Esas cosas se están pensando también, planeando. Sí, claro. El tema es que, a mi parecer, lo que sucede acá es que lamentablemente hay
no solamente pasa en esto, pero lo voy a comentar de esta forma, una especie de disgregación, porque la Florida está muy disgregada en términos de su institucionalidad municipal desde los edificios, que tenemos muchas dependencias separadas, pero también desde lo orgánico en términos de su funcionamiento. Entonces, acá yo creo que pasa exactamente lo mismo. Tenemos los programas de la mujer, tenemos los programas también del Departamento de Desarrollo Económico Local, y tenemos por ahí el COFODEP, que funciona también con los emprendedores, que es una corporación, y cada uno se mueve por su lado. Lo mismo pasa en tema de discapacidad. Tenemos por ejemplo, el programa Te Acompaño, que hace fonoaudiología y terapia ocupacional, tenemos el Chile Crece Contigo, tenemos el Departamento de Discapacidad, y todos un poco hacen lo mismo, y no hay una relación muchas veces entre estos actores que son todos municipales. Entonces, acá pasa un poco esa misma situación. Entonces, una forma, a mi parecer al menos, es generar una centralización de esta materia y que eso permita que, a nuestro parecer, el lugar más idóneo es el Departamento de Desarrollo Económico Local, que pueda permitir todas estas acciones de fortalecimiento, de regularización, de transformación de empresas y también, por cierto, de capacitación y cada una de las materias que hay que resolver y de articulación también con los otros actores. En la Florida tenemos un centro de negocios de Cercotec que está en Walker Martínez, por ejemplo, y ese lugar debiera ser un espacio que pudiéramos permitir de trabajo más regular. FOSI no tiene dependencias en la comuna, de hecho, normalmente no tiene dependencia, pero viene mucho a la comuna, o venía mucho a la comuna cuando se hacían articulaciones conjuntas que permitieran que, sobre todo las emprendedoras, pero también hay algunos emprendedores varones, puedan recibir las capacitaciones que FOSI entrega. De hecho, yo vivo cerca de Walker Martínez y hay un carrito como de comida rápida, que me la encontré en una de las capacitaciones justamente que hacía FOSI y que ella fue a recibirlo. O sea, esto se puede hacer, pero a nuestro parecer falta una inyección de, reitero, un ordenamiento orgánico que permita que tengamos una estructura única, que permita facilitar el proceso, que la gente sepa dónde tiene que ir, a quién tiene que hablarle y que internamente el municipio quizás distribuya sin más actores, pero que haya un buzón único de entrada. Y eso es lo que lamentablemente no nos pasa mucho en varias cosas porque está todo disgregado y un desorden orgánico interno importante. Pero además también la predisposición justamente de poner este punto sobre la balanza como un elemento de economía circular, un mecanismo que nos permite que la gente viva mejor, que lleve comida a sus casas, que permita que salga, como conversamos antes de entrar acá, que supere la pobreza muchas veces, que supere la situación compleja que está viviendo, que supere la situación en la que está tratando no solamente llevar comida para sí, pero sino también para la persona que está con algún grado de dependencia, en la que le toca cuidar. Entonces, hay hartas situaciones que hay que resolver y creemos que nosotros tenemos no solamente el diagnóstico claro desde la perspectiva exterior. Reitero, yo fui dirigente vecinal, me tocó tocar muchas puertas y recibir muchos portazos. También como concejal me pasó exactamente lo mismo. Creemos que justamente representamos por lo mismo esa esperanza de cambio que puede revertir algunas de las situaciones que han ocurrido en la comuna. Y esta, educación, vivienda, plan del desarrollo comunal, hay varias cosas que creemos que se hace agua en la comuna. Perfecto. Muchísimas gracias, candidato, por su tiempo, por sus respuestas. Esperamos que los vecinos y vecinas de la Florida hayan podido conocer un poco más a fondo al candidato. Y bueno, ahora vamos con la última sección donde el candidato les podrá hablar durante 1 minuto a ustedes, la audiencia. Bueno, primero agradecer la instancia a la Catedral de la Alabanza. Creo que ha sido un muy buen espacio de conversación. Estuvimos muy gratamente hablando de los temas de la comuna, de los desafíos que tenemos por delante, y al menos en mi caso personal, yo he sido vecino de acá de la Florida hace bastante tiempo, fui dirigente vecinal, fui concejal, y eso me ha permitido saber bastante de los dolores más apremiantes que tienen las florianas y los florianos, y creemos que nuestra propuesta, nuestra candidatura, representa, como ustedes bien dicen, la esperanza. Cuando ustedes hablan de compartamos la esperanza, nosotros queremos compartir justamente la esperanza de un buen vivir, de un mejor futuro, y queremos representar esa posibilidad que nos va a llevar a nuestro creer a poder levantar una perspectiva de triunfo, una perspectiva de mejores condiciones de vida, y que esperamos que en el caso de que seamos alcaldía, que ganemos la alcaldía, podamos trabajar juntos, porque creemos que este lugar, este hermoso lugar que ustedes tienen, nos podría permitir trabajar de manera articulada, que podamos juntar a la comunidad floridana junto con la comunidad que ustedes tienen como catedral para poder hacer las cosas mejor. Al menos nuestro compromiso es vincularnos con ustedes a través de una oficina de asuntos religiosos fortalecida y que evidentemente podamos trabajar por el bienestar de cada floridana y de cada floriano. Así que nuevamente muy agradecido la invitación y esperamos estar acá nuevamente. Bueno, agradecemos a Nicolás por habernos visitado, nos respondió varias preguntas. Creo que no se sintió incómodo con ninguna, esperamos. Estamos contentos de que esté acá y que podamos hacerle todo tipo de preguntas necesarias, que vale decir que no las hicimos nosotros la hicimos como equipo, pero fueron sacadas de la gente, de distintos estudios y cosas para que podamos hacer
de esto algo donde la gente tenga mayor educación, por así decirlo, o sea más informada con respecto a quién va a votar para las elecciones. Agradecemos a Connie también por estar con nosotros. Gracias, Connie, por tu ayuda. Y bueno, esperamos que en nuestro próximo episodio usted también nos pueda acompañar y tenga una información veraz, una información de este tipo de preguntas, de este tipo de cosas que nosotros queremos saber como iglesia, como cuerpo del Señor, que necesitamos entender hacia dónde va nuestra dirección, nuestro voto. Así que agradecemos a Nicolás, agradecemos a Connie y nos vemos en una próxima edición de La Iglesia Decide.